Hola, muy buenas. El Madrid barrió a un bastante pobre, triste al Mati, pero lo que es incluso más relevante, el sábado nos jugamos las castañas contra el Villarreal a intentar recuperar el liderazgo de Liga después del fiasco del derbi, del cual hasta tocaremos un poquito más. ¡Vamos, Concha Espina número 1! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas Garrett, ¿cómo estáis? Un partido de fútbol entre semana a las 18:45. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Son horas un poco raras, seguro que... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis lo primero? Buenas noches. Bueno, la verdad que a pesar de que es una hora rara para ser Champions, a mí me gusta, creo que acaba una hora muy prudente. Yo a esas horas ya puedo estar en casa y puedo organizarme para ver el partido y para mí es una muy buena hora. Además es que es obligado cumplimiento porque ayer eran 3 horas más donde se jugaba, así que no había otra opción. 3 puntos allí que nos vienen muy bien para seguir lo más alto en la tabla de Champions y además había que sacar el 6 de 6 porque ahora viene lo duro. Así que bueno, pues más golitos de Kylian y a pensar en el sábado. Bueno, para mí también muy buen horario, la verdad. Mucho mejor que a las 9 o incluso más tarde cuando te ponen a las 9:30 los partiditos estos de liga. Pero muy bien, muy buen horario, la verdad. Y bueno, el partido ahora lo comentaremos porque ha tenido bastantes fases, así que Antes de hablar del partido, que bueno, es un 0-5 ante uno de los pues 4 o 5 peores equipos que juegan Champions, y por supuesto hablaremos de ello, que es el tema principal de este podcast. Pero os quiero ya. Grabamos el podcast sobre el derby bastante en caliente, 1 o 2 horas después de que terminara. Me gustaría, si ya con perspectiva, han pasado ya 3 días del partido, 72 horas. Si tenéis algo que. Yo escucho los podcasts después de grabarlos y creo que vosotros también. Si hay algo que os queda en el tintero o pasado el tiempo os hubiera gustado comentar más o incidir más o tenéis algún comentario o igual también está conectado con este partido, pero bueno, ¿tenéis algo más de resaca al derby ahora más en frío después del análisis que hicimos en caliente, que grabamos el mismo sábado por la noche y lo publicamos de hecho el mismo sábado? Yo la verdad es que no me dejé nada en el tintero. Yo salí muy contento con lo que pensaba. Evidentemente grabas con ese estado de excitación después de una derrota durísima. Evidentemente después pues ya coges perspectiva. Es una derrota que duele, pero no deja de ser un partido más, ¿no? En cuanto a puntaje. Es verdad que en cuanto a sentimiento y dolor que nos va a provocar el hecho de que te toquen la moral nuestros amigos colchoneros, pues evidentemente duele más. Pero en cuanto a clasificación y en cuanto a puntos son 3 puntos, ¿no? Evidentemente perdimos el liderato y hay que seguir peleando, pero todos los equipos van a tener bajones, todos los equipos van a tener malos partidos y hay que ver si es simplemente una sombra o es algo más preocupante. Nunca se nos ha dado muy bien el Wanda, nunca salimos muy enchufados allí. Creo que el penalti, que para mí sigue siendo muy discutible, vuelvo a repetir, he leído 20 veces la norma y 20 veces que cuando pasan cosas de ese estilo, jugadas como la que pasó hace años con la expulsión de Modric en Vigo, se empezó a regular las entradas al talón de Aquiles, luego las manos residuales, las jugadas residuales, luego estas jugadas se analizan 150 veces, porque para mí, vuelvo a repetir, el gol nunca debió ser penalti, para mí no es penalti, y eso condiciona mucho el partido. Nos hizo muchísimo daño ese gol y se lo acaba de cargar al final ya con el golazo de Julián de falta, pero el último remate lo da con el cambio a Arda Güler, es algo que vino muy mal al Madrid y más allá de la actitud y perder contra el máximo rival, creo que hay que pasar página y seguir pensando y peleando que queda muchísimo por delante. sí, yo creo que, a ver, dejarnos en el tintero, yo creo que no, porque en ese momento se dijo todo lo que tiene que decirse. Para mí, yo contextualizo el partido del otro día con lo que ha pasado hoy y para mí hoy ha sido un poco un tortazo en la cara de Xabi Alonso porque se han visto varias cosas en la alineación, se han visto varias cosas en el partido que dejan en evidencia el planteamiento que se hizo el otro día. Entonces, no sé si queremos hablar ya de eso o no, pero yo creo que desde la alineación inicial hasta el desempeño de algunos jugadores dentro del campo, creo que es un toque. Debería Xabi Alonso hacer bastante reflexión sobre lo que hizo y sobre lo que ha visto hoy y ver dónde está el fallo. Sí, a ver, yo creo que tocamos muy poco el tema arbitral, como dijimos nosotros. Si es que si Oblak ha hecho 0 paradas,
pues hablar del árbitro no tiene mucho sentido, pero es cierto que ha habido mucho madridista hablando del arbitraje. Yo creo que le dimos la importancia necesaria, que era pues muy bien. El árbitro que en otro partido ante otro equipo, el Atlético de Madrid igual está con 9 al descanso, por la falta que lesiona a Carvajal, por la amarilla, solo se acerca con el público. Bueno, me parece fútbol ficción, creo que hubiera sido... Creo que en ningún escenario Atlético de Madrid se va a quedar con 9 jugadores en un partido contra el Madrid. Así que, bueno, no tiene mucho sentido darle vueltas a eso. Pero bueno, me gusta que ya vayamos entrocando con el tema principal de hoy, evidentemente, que es el partido contra el Kairat Almaty, del cual hablaremos. Ya digo, también hablaremos del partido contra el Villarreal, también hablaremos incluso de baloncesto. Pero bueno, como siempre, lo primero que os pregunto es como un titular o un resumen muy, muy breve del partido. Y luego, como siempre, el crack, el dandy y vaya día. Como titular, yo diría 3 puntos en el culo del mundo. Para mí, el crack, cuando un jugador mete un hat-trick y es tan decisivo y se ha podido ir con 5 goles, a pesar de que creo que ha habido otros que podría meter también aquí, no dárselo a Mbappé sería insultarle un poco, porque creo que, aunque Arda Güler también ha sido un partido fantástico, creo que Mbappé, cuando mete 3 goles y en la racha que está, no, es imposible no dárselo. El dandy, yo tengo aquí el corazón dividido porque quiero señalar a 2 jugadores, no me gusta hacerlo, pero quiero señalar 50-50. Para mí el 50, y quiero señalar porque me ha gustado el partido de David Álava, no me ha disgustado para nada ante un rival que no le ha exigido demasiado, pero además ha sido capaz de saltar entre líneas, sacar balón, incluso llegar a apoyar a los mediocentros cuando no había huecos, y creo que el partido de David Álava hoy es un rayo de esperanza para este tipo de partidos, no para partidos importantes, pero sí para partidos en los que se le ve bien físicamente contra rivales que son claramente inferiores a nosotros, pero que puede aportar, y es algo que estaban claramente en duda. Y el otro 50% se lo voy a dar a Rodrigo. Creo que ha salido con la actitud que debe salir un futbolista. En un partido complicado, en un partido donde ya prácticamente decidido, ha dado 2 asistencias de gol, se ha movido bien, ha estado siempre presente en los ataques del Madrid, y es justo señalar cuando jugadores que siempre les criticamos en cuanto a actitud y en cuanto a ganas salen a un partido de esta forma. Y en cuanto al Vaya Día, yo quiero hacer el bloque del equipo en los primeros 15 minutos. Yo creo que salir después del partido en el derbi, después de esa derrota tan dolorosa, a verlas venir, a esperar al Kairat Almaty, que es evidente que su única forma de competir, entre comillas, este partido era salir a morder, pero creo que no se puede salir con tantas dudas, y que en el segundo 2 o en el segundo 5, en un pelotazo, haya un remate franco de cabeza que al final va al medio de la portería, pero no deja de ser señalable salir con tan pocas actitud al campo, ¿no? Yo creo que para mí ese sería un poco mis apuntes. Sí, para mí 3 puntos y gracias, sea el titular. Es decir, creo que en este partido lo que hay que hacer es ganar y se ha hecho. Creo que el partido ha tenido bastantes fases, con lo que decía Cefas, y luego hay un apunte, pero para mí lo mejor los 3 puntos, evidentemente, y la exhibición de Mbappé, que sí es el crack. Creo que Mbappé ha tenido mala suerte, o ha recordado un poco al Mbappé del año pasado, cuando ha fallado ese gol que iba a ser la mejor jugada de la temporada. Esa jugada, ese pase en largo de Güler, ese pase a Vinicius, esa devolución de Vinicius que mano a mano falla Mbappé, para mí ha sido increíble, pero bueno, cuando un tío mete 3 goles que falle uno, pues duele menos, y para mí sigue siendo el crack, evidentemente. La definición del segundo gol es buenísima, incluso el penalti está muy bien tirado, muy fuerte, muy a un lado. La definición del segundo gol es buenísima, y el tercero, yo creo que el balón le va ahí, pero hay que pegarle y hay que meterlo así, y ha sido un gol casi cristianesco. Yo creo que el dandy sin duda es Güler. Creo que nos ha dejado un repertorio de giros y de recibir el balón de espaldas y girarse sobre sí mismo para encarar la jugada brutal. Me parece que es el jugador que mejor lanza a Mbappé de todo el equipo, y eso ya, solo con eso ya le hace para mí un jugador absolutamente imprescindible. Y creo que ha combinado muy bien moverse en el medio del campo con mediapuntear un poco en esa zona del balcón del área, con lo cual yo creo que Güler es top 2 jugadores imprescindibles de esta plantilla. Y luego el Vaya Día, pues estoy muy de acuerdo con Cefas. Yo creo que hasta el penalti del minuto 25 ha sido un ladrillo de partido en el cual el Real Madrid no ha propuesto nada, no tiene ningún tipo de idea de juego, ha sido una cosa dura de ver verdaderamente.
con lo cual yo estoy de acuerdo en que el equipo en sí ha sido un vaya día en ese aspecto, pero yo se lo voy a dar a Vinicius. No por nada, no creo que haya restado más que haya sumado. Creo que ha estado break-even en ese aspecto, pero cada día que pasa más me deja claro y ojalá me caiga la boca y dentro de 9 meses esté tragando mis palabras, pero que no es un jugador de 20 kilos limpios al año. No, simplemente no lo es. Entonces, yo creo que cada partido que hace está más lejos de esa renovación soñada que él tiene de 20 o 30 kilos limpios. Entonces, bueno, para mí sería el vaya día porque tampoco también ha hecho algo que no me gusta demasiado y es quejarse todo el rato que Guller no se la daba. Y si no se la daba sería por una razón, no estaría bien posicionado. Pero se ha quejado mucho y no ha hecho nada del otro mundo y yo creo que si le da una renovación con una subida de sueldo del 10%, tiene que dar las gracias. A ver, mi titular del partido sería lo que es este Real Madrid. Débil con el fuerte, fuerte con el débil. Hemos visto al Real Madrid ganar fácilmente equipos de nivel bajo y este es el claro ejemplo, pero yo tengo todavía muy grabado a fuego que para algo voy a una oficina con gente que no es del Real Madrid, lo que pasó el pasado sábado. ¿De acuerdo? El crack, pues Arda Güler ha hecho un partidazo, pero un tío como Kylian Mbappé que lleva 5 goles en 2 partidos de Champions, que fagocita y que todo el juego del equipo gira en torno a él y que lo compensa, es decir, el Madrid juega para Mbappé, pero es que se da cuenta de momento, con la excepción de los partidos grandes, que igual la culpa no es precisamente de Mbappé. El segundo mejor juego del partido es Arda Güler, pero yo no concibo el dandy como el segundo mejor juego del partido, sino un jugador que no es el crack al cual quiero destacar una cosa. Y le doy el dandy, además, bastante claramente a Dani Ceballos. Dani Ceballos ha jugado en un centro del campo sin Fede Valverde, ha jugado a la altura de Tchouaméni y detrás de Arda Güler. Y decía en la estadística en Movistar Plus, en la cantidad de pases que había dado, creo que duplicaba al descanso al segundo jugador del Real Madrid que ha dado más pases. Luego ha cometido un penalti que realmente no era penalti, que me ha hecho levantar la ceja, pero luego se ve claramente como el jugador se tira. Es decir, no ha hecho un partido perfecto porque en la Liga Negreira probablemente le hubieran pitado ese penalti. Pero que. Vamos, bueno, lo pitan 100%, Javi. Le iba a decir ahora Pero mismo. es que además el Ese que le da la penalti. patada, es el jugador del Kairat, es el que le da Sí, por detrás cuando a la pero pierna eso en apoyo para España, buscar el contacto. vamos. En España se lo pitan, vamos, la cosa es 100%, que en mi 100%. cabeza, no, o sea, para mí no ha hecho penalti, pero bueno, si se lo pitan ya está. O sea, pero la realidad es que para mí no ha hecho penalti y digo, y por eso, aun con esa jugada, para mí ha hecho un partido sobresaliente, tan sobresaliente. Creo que evidentemente tiene un rival muy débil enfrente, pero ha sido quien ha llevado la batuta del equipo y nadie ha echado de menos a otros centrocampistas, sea Jude Bellingham o sea evidentemente a Fede Valverde. Y el vaya día, como ya en su día se lo di a Hendrik por jugar 0 minutos en un contexto favorable, como en el partido contra el Levante, por no repetir, yo se lo doy a Raúl Asencio. ¿Por qué? El Real Madrid va a estar sin Carvajal y sin Trent Alexander-Arnold durante una temporada. Un par de semanas, desde luego que hay 2 semanas mínimo que no va a jugar ninguno de los dos. Creo que Trent en 2 semanas sí podría volver. La cosa es que Raúl Asencio, ante uno de los peores equipos contra los que va a jugar esta temporada, ha tenido 0 peso en ataque. 0. O sea, yo le recuerdo una vez pisando en la frontal rival. Igual hay una instrucción de Xabi Alonso de que realmente juegue como un tercer central y libere más al lateral izquierdo, pero es que no, o sea, es un lateral derecho que no suma nada en ataque. En defensa, pues bueno, es cierto que no está muy exigido y bueno, tampoco ha tenido pues mucho que hacer, la verdad. Es cierto que el penalti de Ceballos más o menos tiene lugar en su sector, en la parte derecha del área, pero, joder, si tú no amenazas al Khairat Almaty, ¿cómo vas a amenazar, por ejemplo, contra el Villarreal este sábado si juegas ahí o contra la Juventus? No sabemos si Trent Alexander-Arnold va a llegar contra el Barça, pero la realidad es que me parece una nulidad en ataque y en un equipo como el Rabat y el Xabi Alonso, los laterales tienen que ser muy protagonistas.
Pero Javi, es que no es lateral derecho. Tú puedes poner ahí si quieres a Chendo a jugar en esa banda y tampoco te va a aportar. Al final, pero es que tiene el mismo recorrido. Raúl Asensio ha llegado una vez a línea de fondo y ha intentado poner un balón, pero no sabe, está fuera de posición. Es que es bastante más lateral Fede, el cual se ha quejado 2 veces ya públicamente de que no quiere jugar ahí, o David Jiménez, que ha subido el banquillo, que pensar que Raúl puede ser una arma ofensiva cuando no, es que no tiene capacidad para ser lateral. Si es que no es que no pueda, es que no es lateral derecho. Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. Dale, Garrett, ¿qué opinas sobre esto? No, yo quería hacer una pregunta más allá de. Bueno, una pregunta a lo que tú has dicho y luego quiero hacer una reflexión, pero la pregunta es, yo evidentemente no, porque yo vivo en el extranjero y a mí no me pasan esas cosas, pero a vosotros que estáis en España, ¿os han tocado mucho la moral este último par de días? Sí. A ver, Muy poco. a mí un poco, porque es cierto que el compañero de oficina que era más de Atlético de Madrid se ha jubilado. Entonces jubiló en junio, entonces ya no está en la oficina. Pero algún comentario de algún otro compañero sí que me ha tocado escuchar. Algún grupo de WhatsApp. O sea, por fortuna o por desgracia, no tengo tantos amigos de Atlético de Madrid. Y los amigos de Atlético de Madrid son muy respetuosos. Pero, o sea, no tengo ningún grupo de WhatsApp con mucha gente y con habitantes del pueblo indio, lo cual celebro mucho, ¿de acuerdo? Tenía uno con la gente de Patriots Madrid y la cosa llegó hasta el punto de que ya no estoy en el grupo de Patriots Madrid, ¿vale? Entonces, eso fue el año pasado, ¿eh? Pero para que veáis cómo a veces el pueblo indio pues capaz de calentar el ambiente. Entonces, ¿Pero te echaron o te fuiste, Jaime Marcos? fue una cosa un poco mutua, la verdad, ¿eh? Pero bueno, digamos que Huele. Eso es como quién ha dejado a quién. No, la idea es que fue cosa mutua cuando te han dejado, en el grupo de evidentemente. Patriots Madrid hay gente que está sentada detrás de la portería del Wanda Metropolitano y que son defensores del orden cromático, como diría Garabatos. Entonces, eso Gente ordenada, generaba de algunos los problemas. El hecho que de su cuelgan afinidad, muñecos en los puentes. la afinidad de ciertos miembros con el grupo político que estuvo dirigiendo Alemania durante 15 años y que finalmente fue derrotado en 1945, pues eso puede a veces generar algunos problemas a nivel de convivencia en grupos de redes sociales. Pero bueno, centremos un poco el tiro y vamos a hablar un poco del partido contra el Kairat Almaty y evidentemente, como siempre, la primera que respondo es la alineación, ¿de acuerdo? El Real Madrid plantea un 11 bastante sorprendente. Yo creo que es un 4-2-3-1 muy, muy claro, porque claramente Arda Güler está en una altura por encima de los demás. Pero lo primero, David Alaba de central. He visto que no juega de central desde marzo, abril del año pasado, hace ya mucho tiempo. Raúl Asensio, que yo le mencioné un poquito, de lateral derecho. Y luego, pues, un equipo que en el medio campo no presenta ni a Fede Valverde ni a Jude Bellingham, los dos titulares el sábado pasado contra el Atlético de Madrid. Tampoco presenta a Álvaro Carreras, que no le hemos mencionado. Primer partido que descansa Carreras, y digamos que tampoco se le ha hecho mucho de menos. Bueno, ¿qué os pareció el planteamiento inicial de Xabi Alonso en tierras uzbecas? Si había un partido, perdón, eso es, si había un partido en el que podía descansar Álvaro Carreras era este, ¿no? Yo creo que estos partidos Fran los juega bien y además creo que no ha empezado mal la temporada. Creo que contra el Levante también hizo un buen partido y creo que no ha empezado mal y para jugar este tipo de partidos está perfectamente capacitado siempre y cuando esté bien rodeado. Más allá de eso, yo pensé que Jude iba a ser titular, creo que Xavi lo ha hecho al revés, creo que el partido contra el Atleti le vimos y lo hemos visto todo que no estaba a un ritmo competitivo como para poder jugar ese partido. Creo que hoy era el día que tenía que haber jugado de titular. Xavi, por el motivo que sea, ha decidido que sea al revés. Y bueno, más allá de eso, el equipo ha funcionado. Me sorprende que no haya cogido más minutos. Veremos si es titular, teniendo en cuenta que parece bastante claro que el sistema, que las dos bandas ocupadas con Vinicius o Rodrigo, pero vamos, principalmente Vinicius y Franco, es el sistema que mejor rendimiento nos está dando. Las dos bandas cubiertas, dos jugadores que son además complementarios porque cada uno te da una cosa diferente. Entonces queda a ver por quién entra Jude, porque al final, como hemos señalado, Arda Güler está siendo el mejor como digamos finalizador de jugadas o el que mejor desatasca ese área del principio de temporada. Entonces es difícil verle ahora en un contexto de banquillo. Veremos a ver qué hace Xavi, veremos a ver, es verdad que hay muchos partidos, que después de este partido viene un parón y seguramente Jude, no sé si irá convocado con Inglaterra, pero tiene más tiempo para empezar a coger un poquito más de ese
tono físico, aunque supongo, no sé si le ha convocado, la verdad, en su selección. Y en cuanto a Fede Valverde, es que para mí es una rotación más, pero sí que me gusta que esté en el banco porque el inicio de temporada, yo lo hemos señalado aquí, ha sido muy malo. Entonces, Dani Ceballos es un jugador que como ya indicamos aquí al principio de temporada, no os ha gustado nada su pretemporada, sobre todo a nivel público y a nivel de redes sociales, porque creo que no le da para más. Entonces, creo que eso nos puso como una mancha muy importante en su historial y nos costaba verle, pero cada vez que juega aporta. Y si está centrado, es un jugador que para un sistema de un 4-2-3-1 como hemos jugado hoy, te da mucho más, porque es un jugador mucho más creativo que Fede en el pase en corto, tiene mucha más capacidad para organizar al equipo, sabe jugar mejor en espacios reducidos. Fede tiene otras características y creo que haría bien Fede en empezar a acostumbrarse a la banda derecha, porque yo creo que es ahí donde va a destacar y creo que es ahí donde tiene que empezar a acostumbrarse a buscar su posición. Sí, o sea, sí, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Cefas, especialmente en el comentario, en el apunte de Jude, que lo está haciendo al revés Xabi Alonso. Para mí, yo creo que es recogida de cable total de Xabi Alonso esta alineación, la verdad. Creo que ha deshecho todo lo que hizo contra Atleti, que se vio que lo hizo cuando no tocaba, es decir, que se equivocó. Ha vuelto a 4-3-3 después del experimento con Gaseosa del 4-4-2 el otro día con Jude. Ha dejado en el banco a Jude, que para mí, buena decisión, pero como decía Cefas, para mí había sido al revés. Es decir, no probarle contra el Leti y hacerle jugar más ahora para ver cómo está contra el Villarreal. Para mí, la ausencia de Valverde no se ha notado y yo es que cada vez veo a Valverde más. Yo es que últimamente me estoy dando cuenta que conforme me hago más mayor, soy menos de jugadores. Los jugadores me importan menos. Me importa menos el nombre que está en la camiseta, me importa más que el Madrid juegue bien y que ganemos. Entonces a mí me la pela si Valverde le mete un banquillazo y es suplente toda la temporada. Es que me da exactamente igual, porque igual que con Vinicius, igual que con Bellingham, es que me da igual. Yo lo que quiero es que el equipo funcione y juegue lo mejor posible y gane lo más posible. Y yo creo que Valverde ahora mismo no tiene sitio en este Real Madrid. Y su sitio debería ser para Jude o Ceballos. Yo entiendo que Jude, estando en estado óptimo, debería ser titular, pero yo no veo al Real Madrid que deba volver al 4-4-2. Creo que el 4-3-3, como decía Cefas, es el esquema que mejor le está funcionando al Madrid y es como debemos seguir. Se está viendo que Valverde no se le echa de menos. También, evidentemente, el rival es el rival, ¿eh? O sea, no puedo yo sacar muchísimas conclusiones de jugar contra el Kairat Almaty, aunque en los primeros 25 minutos nos hayan dado un poco de baile. Entonces, 4-3-3 contra 4-4-2, Jude en el banco contra ser titular, Valverde en el banco contra ser titular, más Antuono de vuelta en los tres de arriba. Yo creo que esta alineación ha sido recogida de cable de Xabi Alonso y demostración de que Güler, porque si Ceballos está en el campo, Güler puede estar un poco más arriba, porque Ceballos se mete en el centro a organizar el juego, con lo cual libera a Güler para estar más cerca del área, con lo cual puede filtrar más últimos pases a Mbappé y tener más peso en el ataque. O sea, es que yo creo que son todo ventajas. Güler haciendo un partidazo cuando el otro día le quitan el primer cambio. No sé, yo creo que esto ha sido un poco recogida de cable de Xabi Alonso y demostración de que lo que hizo contra el Atleti, la mitad estuvo mal hecho. A ver, yo creo que Xabi Alonso es una persona inteligente y creo que Xabi Alonso tiene que darse cuenta de los errores que cometió el otro día. Creo que Xabi Alonso vivió en sus carnes algo que no es el 5-2 de ayer, pero fue que él, siendo entrenado por José Mourinho, el primer partido contra el Barça palma 5-0 en el Camp Nou, que sí, tiene cierta polémica arbitral y tal, pero nos cogemos una manita que yo recuerdo bastante. Ese partido contra el Atlético de Madrid, si os acordáis un poco vosotros, el Madrid salió bastante ofensivo, con un centrocampo más creativo, creo que no mezcla, creo que a Xabi Alonso ya que ir a la vez en medio campo, recuerdo, y demás. Y solamente Mourinho empieza a competir contra el Barça cuando en la siguiente primavera, esa temporada 2010-2011, es fiel a su idea y pone a Pepe medio centro y con Pepe medio centro se gana la final de Copa, se empata en Liga y en Champions League se compite hasta que llega ese atraco con esa expulsión, con esa entrada sobre Dani Alves, un criminal confeso y un delincuente. No diré más cosas por si me denuncia, pero desde luego es un criminal confeso y un delincuente, que condicionó, por supuesto, esa eliminatoria de Champions del año 2010-2011. Entonces, Mourinho, cuando fue fiel a sus ideas y no cayó en escuchar lo que le decían algunos de cómo jugar contra el Barça,
le fue muy bien contra el Barça después de un enorme rapapolvo. Quiero pensar que Xabi Alonso va a hacer lo mismo y después de, no sé si escucha alguna idea, y poner a Jude Bellingham el otro día, mandar a Güler prácticamente a la banda derecha y a Franco Mastantuono al banquillo, ahora pues le ha visto las orejas al lobo, ya es el segundo rapapolvo que se lleva, recordemos, también nos metió un buen baño el PSG en Mundial de Clubes y ha tomado medidas. Y las medidas, creo que contra el Kairat Almaty no las hemos podido ver todavía porque las vamos a ver más en el partido contra el Villarreal. Es decir, si el partido contra el Villarreal, Valverde y Bellingham son titulares y Franco Mastantuono vuelve al banquillo, Ceballos en menor medida vuelve al banquillo, para mí dirán que no hemos aprendido nada, porque repetiría el 11 contra el Atlético de Madrid, sabiendo que ese 11 no funcionó. Creo que este partido era un partido de rotaciones. Y en ese partido de rotaciones se entiende que juegue Álava, se entiende que juegue Fran García, se entiende que juegue Ceballos, que son tres jugadores que a priori no son titulares en este equipo. Y yo voy a decir que para mí, que el Madrid ha ganado 0-5 y no hay nada mucho que reprochar, para mí es decepcionante que en un equipo, en un partido contra el Kairat Almaty, no descanse Mbappé, no descanse, por ejemplo, Vinicius Junior, si es titular, no descanse, es decir, no descansen o algunos jugadores más que son más necesarios contra el partido contra el Villarreal. Yo este partido hubiera querido ver a Brahim titular, Gonzalo o Hendrik titulares. Probablemente, igual físicamente no llega todavía, pero ver más minutos a Camavinga, que ha jugado 10 minutos y ha marcado un gol. ¿Pensáis como yo que, o sea, os hubiera gustado más rotaciones? Quizás pensáis que Xabi Alonso no ha rotado porque temía que nos dieran un susto y ya susto en Champions después de la Atleti era demasiado. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que ha rotado las piezas que él se siente cómodo rotando y sabiendo además que el año pasado uno de los grandes debes del Madrid, de los grandes problemas que luego tuvimos a la larga, fue el gran número de partidos y que vino uno de los grandes problemas también, aparte de evidentemente la terrible temporada de muchísimos futbolistas, es que esta fase de grupos cada vez es más importante, ¿no? Quedar bastante arriba en esta fase de grupos te lleva a que en prácticamente todo lo primero, evitarte esa primera ronda de repesca si quedas entre los 8 primeros y si quedas entre los 4 primeros, jugar muchos partidos en casa en las eliminatorias en las cuales o ganas o vas a casa. Entonces yo creo que todos los equipos, si ves los equipos, aunque juegan contra, salvo que luego lleguen a final, sexto, séptimo partido y ya esté todo el pescado vendido, como pasó el año pasado, con algunos enfrentamientos, estos primeros partidos y más, después de venir de las dudas del Wanda, había que sacar los 3 puntos porque estos 6 de 6 era fundamental y sobre todo hacerlo de manera clara. Creo, evidentemente, que también si hubiese sacado a Brahim de titular o otros cambios, podía haber el partido acabado de la misma manera. Pero yo creo que hoy lo que quería Xavi es que los jugadores saliesen de ese letargo y de ese golpe que seguramente, y no dudo que se llevasen, que jugadores volviesen a coger confianza después de esa derrota dura. Y creo que ha hecho bien en quitar a determinados puestos que sí que tenían más carga de minutos, como puede ser Carreras, como puede ser Valverde, que ha jugado casi todo también. O sea, no olvidemos que ha jugado prácticamente todo. Y sacar estos 3 puntos es fundamental porque ahora te vienen 3 Miuras. Te viene la Juve en casa, te viene el Liverpool en Anfield y te viene el City. Te viene un parón de selecciones en el cual los futbolistas, evidentemente Mbappé va a jugar, Tchouaméni por suerte no va a ir. Y creo sí que me hubiese gustado ver a Camavinga un poquito antes, creo que ha salido y ha hecho buenos minutos, físicamente saltando entre líneas, porque cuando sales en un contexto de partido en el que el rival ya está más cansado, pues hay Camavinga, que una de sus principales virtudes seguramente sea campo abierto, hace una gran jugada, llegando desde atrás mete buen gol, pero yo creo que lo fundamental era hoy sacar bien los 3 puntos, a pesar de, vuelvo a repetir, que en 4 rondas de previas de Champions, que los rivales, salvo el Celtic, el resto no creo que sean equipos de mucha entidad, no habían metido ningún gol, no había recibido el Kairat Almaty ningún gol en las 4 partidos de previa de Champions. Entonces yo creo que haces bien, que había que sacar estos 3 puntos, que haces bien no confiándote, porque si este partido es el sexto o el séptimo y ya llevas un mejor calendario, estoy seguro que hubiese rotado más, pero siendo el segundo partido y viniendo donde veníamos, creo que ha estado adecuado en la rotación que ha hecho, teniendo en cuenta de dónde veníamos. Sí, a ver, yo creo que yo estoy un poco entre los dos. Yo creo que sí que estoy un poco contigo, Javi Marcos, que me hubiese gustado ver algo más de rotación, sobre todo arriba. Yo creo que arriba ha sacado el trío, por así decirlo, titular.
de Vinicius, Mbappé y Franco, ¿no? Con lo cual yo hubiese esperado ahí, aunque fuera una variación, ¿no? Un Rodrigo en vez de Vinicius, me lo invento, o Rodrigo Ibrahim en vez de Vinicius y Franco, ¿no? Y eso hubiese sido totalmente aceptable. Pero sí que creo que él ha sido un poco entre Ancelotti y no Ancelotti, ¿no? O sea, meto los cambios justos y necesarios, pero dejo la suficiente polvo arriba porque no me fío de no poder sacar adelante este partido, ¿no? Entonces, eso también nos dice que la confianza de Xavi en Gonzalo, en Endrick, que no ha jugado, en otros jugadores, es bastante mínima, ¿no? Entonces, bueno, yo no le pongo muchas pegas y yo creo no agradezco, pero creo que ha hecho bien Xavi en darle minutos a Álava y a Fran García. Evidentemente, dos jugadores que, si todo va bien, van a jugar bastante poco porque Carreras está a un nivel altísimo, excepto el otro día contra el Atleti. Y en el centro, y en el centro de la defensa, Hausen, Militao, Rodrigo y Asensio están por delante de Álava. Entonces me ha parecido un buen detalle ahí. Pero es que tampoco hay mucho más. Quizás, como decía Cefas, podría haber entrado Camavinga en vez de Tchouaméni de titular, ¿no? Eso tampoco me hubiese parecido una locura. Entonces, yo creo que sí podría haber habido un poquito más de rotación. Y ya digo, el partido, para el que no haya visto, pues bueno, el Almaty empezó muy bien, pero luego el Madrid se puso fácilmente, marcó 2 goles en poco tiempo. Luego hubo esta jugada del penalti anulado que hubiera puesto el partido 1-2, hubiera puesto interesante, pero el Madrid luego finiquitó con el tercer gol, un muy buen gol de Mbappé después de la entrada de Rodrigo, y ya el cuarto y quinto, pues ya con todo liquidado, marcaron Camavinga y Ibrahim. Yo creo que el partido tampoco tiene mucho misterio porque el rival era bastante inferior. ¿Hay algo más que queráis comentar vosotros de la actuación, yo qué sé, de David Álava, yo mencionaba a Dani Ceballos como el dandy, Franco Mastantuono que provoca el penalti del 0-1, Güler que brilla muchísimo y que es buenísimo, Güler. ¿Hay algo más del partido que queréis comentar o ya pasamos a la previa contra el Villarreal y tocar el baloncesto? Que hay cosas que hablar en baloncesto hoy. Yo creo que el partido no va para mucho más análisis. Creo que yo ya he dicho que mi dandy es David Álava, porque creo que le he visto bien físicamente. No le han exigido, pero creo que con balón es un jugador que tiene muchas virtudes y por eso me ha gustado verle titular y sobre todo, verle jugar cómodo en el campo. Poco más. Podemos hablar de Villarreal si queréis. ¿Será Bellingham Pues, titular? Veremos. pues eso, vamos a hablar del partido contra el Villarreal, que yo creo que digo que desde luego es bastante más relevante que este partido contra el Almaty. El Villarreal lo ha comentado antes Pedro, vamos a ver si podemos compartir pantalla, estamos trabajando en ello, pero efectivamente va tercero en Liga Española. Yo estoy dándole aquí a compartir pantalla, va tercero en Liga Española, comparto Live Score, si alguien conoce una página mejor que Live Score, probablemente exista, pero yo soy bastante fan de Live Score. Como veis, va tercero a solamente 2 puntos de nosotros. Es decir, si nos ganara en el Bernabéu, se pondría delante de nosotros. Próximo partido contra la Juventus, pero bueno, si veis el Villarreal, pues bueno, es un equipo bastante bien organizado, es un equipo que ha cosechado buenos resultados, que en Champions creo que yo estoy seguro que va a ser de los 16 primeros, es decir, y no me extrañaría nada que pasara a octavos de final, incluso creo que es un equipo que le puede dar un susto a un grande. Recordemos, última Champions League llegó a semifinales, si no me equivoco, antes ha llegado a cuartos, llegó a semifinales, puede ser. Pero vamos, que siempre ha competido muy bien el Villarreal. El penalti de Riquelme, que falla contra el Inter en casa. Me Sí, parece que es digo, contra el Inter que falla Riquelme, sí. sí, digo, eso fue hace muchos años, pero me suena que en 2024 o 2022 llegó a semifinales también, puede que en 2022. El caso es un equipo que compite muy bien, que es un equipo muy serio, que yo creo que tiene un entrenador que No sé desde Europa luego League, Javi. ¿No ¿eh? sería semis de Europa League? Me puede sonar más. Pero a mí me suena que llegó a Champions hace no tanto, el año que diría que es 2022, cuando le elimina el Liverpool, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, el Villarreal juega contra el Liverpool, semifinales de 2022, que a la ida se va poniendo 2-0 y luego al final remonta el Liverpool. De hecho, no, la ida el Liverpool gana 2-0 y la vuelta el Villarreal se pone 2-0, empata la eliminatoria. En una semifinal de Champions se pone ganando 2-0, pero finalmente el Liverpool remonta. Fíjate, os lo confirmo Esa la ya. ganamos nosotros, ¿no? ¿Qué? Esa la ganamos nosotros, ¿no? Sí, la que ganamos al Villarreal. O sea, Sí, al si el Liverpool. Villarreal hubiera eliminado al Liverpool, hubiera jugado la final contra nosotros en Ya París. ves. Entonces me refiero que el Villarreal, o sea, eso fue hace 3 años, no fue hace mucho. Pues fíjate, yo no lo recordaba. No. Pues sí, digo, compite, es un equipo que compite muy bien en Champions.
Y ya digo, si queréis, luego Recuerdos, podemos ver un poco igual su alineación y demás por aquí, pero bueno, el caso es que es un equipo bastante serio, bastante ordenado y que antes no vamos a hablar del límite del Villarreal porque solamente nos interesa, pero lo que os pregunto, ¿qué 11 sacaríais vosotros y qué 11 creéis que va a sacar Xabi Alonso? Hombre, hace mucho tiempo que yo ya creer en lo que va a sacar o hacer cábalas ya cada vez me cuesta más porque cada día nos sorprende con una cosa diferente. Y como nos sorprendió contra el Levante, contra el Atleti era algo más evidente, pero la suplencia de Franco Mastantuono y la titularidad de Ayud era algo que cabía esperar o que podía pasar si veía que estaba bien físicamente Ayud. Más allá de eso, es que ya no me creo que volverá a carreras al 11, es evidente. Creo que Militao, que me parece que simplemente era un golpe, creo que estará para el partido del Villarreal, me parece. Entonces, pues es evidente que la pareja de centrales y la defensa está bastante clara. Vamos a ver qué pasa con el lateral derecho, ¿no? Que es la única plaza que tienes sin cubrir. No sé si pasará un sistema de 3 centrales y pasará y pondrá esa línea con Valverde un poco más de carrilero por la derecha. No sé si se fiará y pondrá otra vez a Asensio de lateral derecho, me cuesta verlo, pero al final si no hay otra opción, creo que será esa, pero yo me cuesta creer que Xavi no meta una línea de 3, pase a Valverde al medio del campo y a banda derecha con un poco más de carrilero. Creo que es la opción, que es lo que yo haría, porque creo que es una posición donde además el Villarreal es un equipo muy sólido, es un equipo que solo le ha metido 2 goles el Atlético de Madrid, el resto de partidos empató contra el Celta y perdió contra el Tottenham solamente por un gol, y además tuvo ocasiones, se ha dejado bastante dinero este verano, Mikautache, fichajes bastante de renombre, o sea, Renato Veiga, que el inicio de temporada no ha sido lo que esperaban, pero Villarreal ha recibido muy pocos goles, con lo que poco a poco se irá haciendo. Me parece que le metió 2 el Atleti y luego uno contra el Athletic Club, me parece que le metió 1, pero no estoy seguro, le ganó 1-0 solo. O sea que es un equipo que tampoco mete muchísimos goles, salvo ese 7-0 que le encajó al Girona, no me acuerdo en qué jornada. Rafa Marín, canterano madridista. Efectivamente, que el otro día contra el Athletic Bilbao hizo un partidazo junto con el portero, que si bien la derrota en campo del Tottenham viene de un grave error suyo, está siendo bastante sólido. Entonces yo creo que Xavi, para intentar cubrir esa banda derecha, que es donde tiene el problema, va a meter o va a buscar ese sistema de 3 centrales y a partir de ahí, con Valverde un poco más tirado que iba de carrilero derecho, y a partir de ahí buscar la solidez. Es lo que creo que va a hacer. ¿Qué pasará por la cabeza de Xavi? Difícil saberlo, la verdad. A ver, yo pensando, es decir, primero creo que el partido contra el Villarreal es un partido trampa, no lo siguiente. Es decir, yo lo veo como el típico partido que nos ganan y nos ganan, o el típico partido en el cual de repente les metemos 3. O sea, yo no veo un término medio o sea, no sé, para mí es un partido muy trampa, pero bueno, en fin, a nivel alineaciones, yo creo que Xabi Alonso evidentemente no ha repetido 2 alineaciones, creo, o no ha repetido 3 en lo que llevamos de temporada, con lo cual yo me espero cambios y cosas que quizás no hemos comentado, pero para mí es, como decías tú, Javi Marcos, un partido de confirmación de, oye, ¿hemos aprendido o no hemos aprendido? Si de repente el partido contra el Villarreal saca a Asensio lateral derecho y saca, qué sé yo, a Álava de central y saca a Valverde en el medio centro y mete a Bellingham de titular y saca a 2 atacantes nada más, podremos decir con confianza, no hemos aprendido nada. Sí, como decías tú, Jaime Marcos, se marca un Mourinho y vuelve a jugar como debe jugar, entonces será Fede Valverde de lateral derecho, bien en defensa de 3, bien en defensa de 4. Jude estará en el banquillo, probablemente veamos a Ceballos y veremos un 4-3-3, que es lo que yo querría ver. Yo querría ver un 11 como el ¿Crees que va a de repetir hoy. Ceballos titular el sábado? Yo creo que es lo que debería ser, no lo que va a ser. Yo Pues, si tuviera que claro, ¿quién te ha apostar. visto y quién te ve? Si tú eras hater número 1 de Ya, Ceballos. pero es que coño, es que la Es el alternativa club de es mucho odiador peor. de Fran García y Ceballos, ahora Y tiene Fran Sí, como García soy cambia. yo y no me han demostrado que deje de serlo, no, y pero bueno. Brahim, yo he hateado mucho más a Brahim Eso, que Brahim, a es Fran verdad, García. es A Fran verdad. García también, ¿eh? Fran García también, pero yo hateaba a Brahim. No, hombre, es que Ceballos, que la alternativa es terrorífica. Entonces, ¿qué creo que va a sacar?
Y voy a contar porque siempre me dice mi padre que nos escucha mucho que pongo 12 jugadores en vez de 11. Yo creo que va a sacar a Asensio, a, a Hausen, a Carreras, luego no sé si a Álava o a Tchouaméni, Valverde, Jude, Guler. Si saca a Tchouaméni de central, pues entonces Ceballos. Si no, sacará a Tchouaméni de mediocampista y a Álava de central. Y luego arriba Vinicius Mbappé. Lo que yo sacaría, yo metería a Fede Valverde al lateral, sacaría en el centro del campo, iría con un 4-3-3 con Fede Valverde en el lateral, Ceballos, Tchouaméni y Güler en el centro y arriba Vini, Mbappé y Mastantuono. Pero yo sé que eso no es lo que va a hacer. A ver, yo como le he perdido un poquito la fe a Sabelón, si le daba al principio, pero ahora a día de hoy, a fecha actual, miércoles, martes 30 de septiembre, mi fe en Xabi Alonso ha caído un poco bastante. Creo que va a sacar, como diríamos, a los 11 cabros, ¿no? Es decir, creo que va a sacar a Courtois, creo que en el puesto lateral derecho no va a arriesgar y va a poner a Asensio, Militao, House en Carreras, y como Bellingham le he llovido ¿Militao está mucho. para jugar? ¿Quién? ¿Militao está para jugar? Se supone que llegaba el fin de semana, ¿eh? No, no Claro le que no aseguro, viajaba hoy para intentar llegar al partido del Villarreal, ¿no? Buah, 100%, pero bueno. 100% juega, como tú dices, Militao y Asensio para el lateral derecho. 100% nos jamamos a Valverde de centrocampista. Es que yo pensaba que Militao no estaba, ¿eh? O No, sea, no, no no. es seguro, ¿eh? Estamos grabando esto el martes por la noche, recién acaba el partido del Madrid, entonces no tenemos una confirmación, pero vamos, parece probable que, aunque sea el esfuerzo, evidentemente es un partido importante. Y luego aquí está el tema de que la semana que viene no hay un partido entre semana, ¿vale? La semana que viene no hay partido entre semanas, si no me equivoco, si no me falla Google Calendar, y eso permite como un tiempo de que, bueno, que se puede forzar un poquito es decir, la semana que viene, efectivamente, juega contra el Villarreal y luego hasta el sábado contra el Getafe, no, hasta el domingo contra el Getafe, de hecho, no hay No, pero partido. hay parón de selecciones, ¿eh? Hay 2 semanas sin jugar. Hay Pues, parón de selecciones otra vez. pues mira, mejor me lo pones para eso, para darnos cuenta de que no, de que se puede forzar un poquito a Militao para luego darle un poquito de cancha después. Pero lo que iba a decir es, entonces yo creo que no va a arriesgar. Asensio lateral derecho, eso, Militao, Hausen, Carreras. Iba a jugar con Tchouaméni, Güler, Valverde en medio y Franco llevando a Bellingham al banquillo. Es decir, yo creo que Xabi Alonso habrá ido, me han metido muchos palos por meter a Bellingham de titular, hoy ha jugado Bellingham 10 minutos, pues al partido contra el Villarreal le saco de suplente y así quedo, y Vinicius Mbappé arriba, y así quedo como en plan, no, he aprendido mis errores, no voy a sacar a Bellingham si no está listo, como una decisión un poco decir políticamente correcta, aunque dirán, oh, qué valiente ha sentado a Jude Bellingham. Pero como el madridismo ahora mismo no quiere a Jude Bellingham titular, como que escucharía un poco el clamor de las aguas y cedería ante el público. ¿Qué haría yo? Pues yo pondría a Valverde de lateral derecho, además, de forma indefinida. O sea, para mí, a día de hoy, el lateral titular de Real Madrid, al menos hasta que vuelva Arnold, y cuando vuelva Arnold ya veremos, es Federico Valverde. ¿Por qué? Porque en medio no aporta, porque Carvajal está lesionado, porque Asensio de verdad es que no hace nada en ataque y porque Valverde en medio es que de verdad para mí está siendo el mayor fracaso de la temporada del Real Madrid. El doble pivote Tchouaméni y Valverde es el mayor fracaso del Madrid esta temporada porque no suman o no aportan. Entonces, me cepillo a Asensio, pongo a Valverde lateral derecho y yo juego en el medio campo y yo juego el próximo partido con Valverde lateral derecho, Hausen, Militao, Carreras. En el medio campo juego con Tchouaméni, Arda Güler, Franco Mastantuono y Jude Bellingham. Yo, porque para mí es el centro del campo que tiene que ser titular en el Real Madrid esta temporada. Estos 4, sin Valverde. Y el Villarreal es una buena prueba. Y creo que de aquí al martes al sábado. Vamos a ver, si Jude Bellingham estaba para jugar el sábado pasado y hoy ha jugado 10 minutos, yo creo que una semana después tendrá para ser titular, aunque sean 60 minutos. Entonces yo pondría a Bellingham titular ante un rival con cara y ojos que se demuestre si este es el centro de campo titular del Real Madrid y arriba Vinicius y Mbappé, sabiendo que hoy Rodrigo lo ha hecho muy bien, sabiendo que quizás sería más justo que jugara Rodrigo en vez de Vinicius, pero bueno, Vinicius tampoco ha hecho un partido nefasto hoy ni malo, así que bueno, Rodrigo es Vinicius titular, sabiendo que Vinicius, si no está bien, en el 65 se va alargando
quién te lo digo. Pues es lo que yo haría, ya digo. Yo arriesgaría con Bellingham titular y desde luego quitaría a Valverde del centro del campo, pero como he dicho, sospecho que no lo va a hacer Xabi Alonso. ¿Algo más que comentar del partido contra el Villarreal? Algo que ya habéis mencionado antes, o pasamos al baloncesto, que en el baloncesto yo creo que sí que hay tomate porque ya ha habido un título de baloncesto y lo hemos perdido. ¿Algo más del partido contra el Villarreal que queréis decir vosotros? No, simplemente que así hablando de alineaciones, el otro día leía, es que vi un tuit y estaba buscándolo, era de Adrián Blanco de Marcador tal, que ahora está por las mañanas en Radio Marca con Quintana, y decía el que tiraba la pedrada del 11 que él pondría con la lesión de Carvajal, no sé si lo habéis visto, en la que él ponía a Courtois, línea de 3 con Carreras, Hoyser y Militao, luego una línea de 4 con Valverde carrilero derecho, Güler, Tchouaméni, y él ponía, que es donde a mí lo que más me sorprendía, a Vinicius tirado a la izquierda, con Bellingham más Tantón un poco por adelante y arriba Kylian Mbappé. Es lo que el otro día lo puso, O simplemente sea, lo los pongo en lo 11 que... que yo he dicho, pero colocando a Vinicius como de carrilero En banda izquierdo. izquierda, efectivamente, lo que pasa es que en algún momento podía transformarse en otra variable, pero que Vinicius tirado de carrilero izquierdo con Carreras, evidentemente con Tchouaméni bajando o cubriendo esa parte, Valverde que ayuda también en el medio. Él es lo que él tiró cuando salió el parte médico de Carvajal, y lo vi el otro día, me gustó lo que como lo señalaba, pero creo que es algo tremendamente ofensivo, creo que es algo que evidentemente el sacrificio que tendría que tener Vinicius ahí es algo bastante importante, pero oye, yo simplemente lo dejo ahí como apunte. Yo no muevo a Vinicius. O sea, yo no pongo a Vinicius a defender porque no. Creo que a estas alturas de la película no va a ser fuerte en defensa. Y ya digo, yo es que, o sea, Vinicius si juega tiene que ser diferencial como extremo izquierdo. Ya el equipo se organiza de otra forma, ya Carreras ha rendido del lateral izquierdo como para ponerle de carrilero, es mi opinión. Garret, ¿tú qué piensas? A mí me cuesta ver a Vinicius de tipo carrilero. Y yo no creo que ahora se vaya a sacar de la manga ese tipo de 11. Que lo mismo sí, ¿eh? No sé, y me equivoco y tal, pero no sé. Evidentemente, por nombres, ese 11 me gustaría. Por Mm, distribución en el campo, eso el que sea, pero desde luego que por nombres a mí sí me gustaría. mm. Bueno, creo que ya hemos tocado bastante y por supuesto, pues el Madrid juega contra el Villarreal juega por la noche, el domingo grabaremos, supongo que por la mañana o, o poco después de por la tarde, y el domingo por la tarde tendréis nuestro análisis de este partido contra el Villarreal. Y ya quería hablar de baloncesto porque el Real Madrid jugó la Supercopa de Baloncesto, que es el primer título oficial. Es el primer título oficial que disputa el Real Madrid esta temporada, el Real Madrid como club. El Madrid no ha jugado todavía la Supercopa de Europa de Fútbol, no, en el femenino hubo una previa de Champions, pero no había ningún título. El primer título que disputa el Real Madrid como institución esta temporada es la Supercopa de baloncesto. Y la hemos palmado. Y la hemos palmado contra un Valencia, no contra el Barça, no contra el Baskonia, que a la gente que suele baloncesto le sonará que es un equipazo tal. Le hemos perdido contra el Valencia y un Valencia encima que venía con suplentes después de que las semifinales contra el Tenerife, que es un equipo bastante del montón, que no es de los 4 o 5 mejores de España, que llegó a la Copa del Rey de la Supercopa de España un poco por accidente, casi nos eliminara en semifinales. Primero pregunto a Garre, pero luego también a Cefas, que los dos sois muy de básquet. ¿Qué demonios ha pasado para con este equipo con el cual estamos tan contentos? Hablábamos de un Madrid camino a la NBA europea. Pues, joder, es que no somos capaces de ganar ni siquiera al Valencia. Y al Valencia con suplentes. Hablando del baloncesto, porque yo al menos estoy muy quemado con esto. A ver, por partes. Yo creo que yo estoy un poco en desacuerdo con con un poco la valoración que has hecho en torno a los equipos. Yo creo que el Vestar Tenerife es un muy buen equipo, con un muy buen entrenador, que a mí me cae como el culo. Ahora mismo es el cuarto quinto de España, después de Es Unicaja, un muy Valente, buen equipo. Madrid, está a nivel del Barça. ¿De verdad va a ser mejor que el O sea, Barça al Tenerife? Vamos, seamos serios. Hombre, sí, desde luego, el ahora año sí. pasado le ganó Eh, los dos partidos. el tema, Javi, es que en las últimas temporadas ha habido un cambio bastante importante en cuanto a la jerarquía de los equipos punteros en España, y salvo el Madrid, que se ha mantenido un poco ahí, nombres como Unicaja, que evidentemente es un gran equipo histórico, y también el Valencia han ganado muchísima relevancia. Entonces, yo te digo, el Tenerife es un muy buen equipo con un muy buen entrenador, que me cae como el culo, lo vuelvo a decir, pero es muy buen entrenador, las cosas como son, y el Valencia es probablemente, no sé, probablemente sea top uno,
voy a decir top 1. Top 1 proyectos baloncestísticos en España por la inversión que tiene detrás, por el nuevo estadio, por el equipo, por el entrenador, un muy, muy, muy buen entrenador también. Y es un equipo súper respetable y es muy, muy buen equipo. O sea, las cosas como son. No llegó a la final el año pasado por coincidencia y ahora mismo el top 3 de equipos de España son claramente Unicaja, Valencia Basket y Real Madrid. Dicho esto, para mí, el Real Madrid siempre debería ganar, o sea, aunque eso suene un poco excesivo, debería ganar todos los títulos nacionales por la plantilla, la inversión y todo que tiene, el equipo técnico, todo. La realidad es que en esta Supercopa, que para muchos es un partido de pretemporada o es un torneo de pretemporada, para mí no, para mí, como decías, Jaime Marcos, es el primer torneo oficial de la temporada y para mí es un trofeo que de seguir Chus Matías en el equipo le hubiésemos exigido ganar. O sea, si Chus sigue en el equipo y se palma le estamos matando, como le matamos muchas veces el año pasado en Euroliga fundamentalmente. Entonces, para mí no me vale decir, no, es pretemporada, no pasa nada por perderlo, tal y tal. No, para mí sí pasa porque la semifinal la ganas, Dios, váyase usted a saber cómo, con una diferencia pírrica, y en la final te pasan por encima. O sea, es decir, no, yo creo que no se acertó con el tema de la elección de los extracomunitarios. Yo creo que quizás Laes tenía que haber seguido en el banquillo incluso en el segundo partido y haber entrado Keke, que lleva más tiempo con O el que queda equipo. descartado en la final, o sea, me parece muy Bueno, relevante. pero sí, pero es un tema de los, o sea, tú solo puedes tener dos extracomunitarios y DEC sigue teniendo pasaporte argentino, que creo que está tramitando el pasaporte italiano o el que fuera, o el español o lo que fuera, con lo cual hasta que eso no pase no vas a poder contar con Laes y con Okeke, con lo cual, a ver, evidentemente en la semifinal los tres descartes fueron los tres fichajes, Almansa, Prócida y Lyles, con lo cual es como, joder, el 50% de los fichajes los dejas fuera. Bueno, en fin. Yo creo que se vio un bastante mal equipo el domingo y creo que, haciendo un poco alusión a lo que tú decías, Jaime Marcos, quizás nos habíamos pasado de valorar la plantilla que tiene el Madrid porque veíamos muchos nombres interesantes, veíamos jugadores importantes quizás en la NBA que habían venido para acá, veíamos refuerzos jóvenes e interesantes, pero lo que se está viendo es que los ex NBA necesitan adaptación, los jóvenes necesitan tener más desarrollo y todavía pueden que sean, definitivamente Almansa y Procida lo están verdes, y luego que es un equipo que de los tres top puntales que son Tavares, Hessonia y Facu, realmente bien, no están los tres y mejor está Tavares. Pero si los otros dos no te están funcionando, entonces no tienes mucho que hacer. Y fundamentalmente el problema que tenemos es que no tenemos ningún tipo de amenaza de tres. Es decir, nuestro equipo de tres da pena. Ahora mismo estoy viendo en los partidos de la Euroliga, digamos 0 de 8 en triples. Es un equipo sin amenaza exterior. Entonces, en el baloncesto actual, si tú no metes por fuera, no vas a ningún lado. Y el Real Madrid es cierto que en esta temporada no ha solucionado ese tema porque ya teníamos esa carencia la temporada pasada. Si fichas a Kramer, que técnicamente debería ser un tirador, pero por ahora no está metiendo nada. O sea, tirar tira, pero meter no mete. Y entonces hay un poco de problema ahí que eso se tiene que, que, mm, que solventar. Entonces, no pinta muy bien este inicio de temporada, las cosas como son. Evidentemente, hay falta de adaptación, hay falta de encaje, de un entrenador nuevo, jugadores jóvenes, jugadores venidos de la NBA, falta de tiro de tres. Hay ciertas cosas ahí que tú vas a poder mejorar y otras cosas que tú no vas a poder mejorar. Entonces, yo creo que sí que sigue faltando, como dijimos aquí muchísimas veces, el fichaje de un exterior que meta puntos y que sea un tío que de tres y que pueda resolver él solo. Que ahora mismo eso es lo que nos falta. Cuando Musa ha hecho un gran partido con Dubái, su primer partido con Dubái, creo que ha metido 19 puntos. Cuando Xavier Razan Meis, el hombre, ha hecho también un muy buen partido. Bueno, pues esa carencia de tres nos está pasando factura. Entonces, veamos si de aquí hasta que se acabe el periodo de fichajes podemos cazar algo ahí, quizás un descarte de NBA o lo que fuera, pero por ahora no pinta extremadamente bien. Pero evidentemente la temporada es hiper mega larga, hay 70 u 80 partidos, con lo cual queda muchísimo, ¿no? Pero mucho trabajo por delante tiene Escarero, la verdad. Dale, Cefas, y luego opino yo.
Perdón, sí, perdona que no se me había quedado pillado. El partido del Tenerife lo vi después de ver el partido del Atleti, lo vimos mientras hacíamos grabando el post aquí en el podcast y demás. Vamos, y me costaba ver al equipo, o sea, me costó, luego fue una gran remontada, creo que el equipo se podía haber ido, haberse dejado llevar más y al final peleó, que es lo mínimo que se tiene que pedir a un equipo que está empezando a jugar. Creo que a Valde, Gerson ya no han hecho pretemporada prácticamente, creo que son jugadores que ya conocen esta liga y que ya conocen la Euroliga y que van a ser importantes para Scariolo, que no olvidemos que lleva 3 días entrenando al Madrid, ha estado en Eurobásquet, ha venido, está empezando a trabajar. Creo que los dos americanos, todo lo bien que vimos en pretemporada, les costó adaptarse a un partido, un back-to-back, sea un partido de jugar sábado y jugar domingo. Creo que esto también afecta mucho a determinados jugadores que todavía no tienen ese ritmo competitivo y sobre todo el tema de no meter de 3. Creo que Kramer ha venido para meter con esa función que tenía JC Carroll, pero a la vez defiende bastante más de lo que defendía Carroll, pero los tiros liberados no ha metido ninguno. Creo que el tiro de los 4, que es donde Lyles tiene que aportar muchísimo, porque es un tirador que puede abrir el campo, también nos ha costado un mundo. Entonces, mira, Procida contra el Valencia no me disgustó, creo que fue una de las cosas más positivas de ese partido y creo que no estuvimos tan lejos. Creo que el Valencia es verdad que tenía la baja de Jan Montero, que fue su principal jugador el año pasado, pero ha fichado a Darius Thompson, que el año pasado en Besiktas fue importante y ya ha estado en Baskonia y en Efes y conoce esta liga. Ha fichado a Taylor, que en Unicaja fue uno de los baluartes estas 2 últimas temporadas, un jugador muy anotador. Creo que es un gran equipo y que la Euroliga va a dar sorpresa más a más de uno. Más allá de eso, evidentemente hay muchísimo trabajo. Cuando lleguen partidos competitivos, porque eran los primeros partidos competitivos, tienen que empezar los jugadores que han venido de Estados Unidos, sobre todo Keke y Lyles, evidentemente, tienen que empezar a entender lo que es el baloncesto europeo. Aquí no hay amistosos, no hay torneos. El Madrid cada vez que juega tiene que ganar. Aparte, yo creo que la indicación de Sergio, teniendo en cuenta que hay doble partido Euroliga en esta semana, hoy y el jueves otra vez, también un poco, no digo que midiera esfuerzos, pero sí que hizo un poco quintetos también para dar minutos a todos. No sé el minutaje, pero creo que estuvo bastante equilibrado. Entonces, acaba de empezar, creo que el equipo y la plantilla la tienes. Creo que sí que falta un anotador exterior si es que el Kramer no consigue empezar a ver aro. Y más allá de eso, solo hay que dejar tiempo. Y evidentemente hay que ganar todos los torneos que se compiten, pero si tengo que perder uno, prefiero que sea la Supercopa. A ver, lo de sobre la Supercopa es compleja de analizar, más allá de evidente que para mí es un fracaso y yo digo, soy, como vosotros habéis sido, muy contundentes y muy duros porque el Real Madrid, desde luego, tiene mejor equipo que el Valencia Basket, pero para mí bastante claramente. Entonces, a mí me molesta mucho que contra el Tenerife es que no fuimos mejores que el Tenerife, yo no pude verlo entero, estábamos grabando el podcast, pero me vi en la segunda parte y no fuimos mejores que el Tenerife y ganamos porque ellos tuvieron un par de fallos al final y porque al final tenemos muchísimo talento, pero no creo que hiciéramos especialmente un buen baloncesto y contra el Valencia al final caímos para mí con justicia. Carusito apuntaba, que sabéis que me gusta mucho referente al baloncesto, que la lesión de Maledon pudo haber condicionado tanto en cuanto que es que evidentemente parece que Maledon no va a ser titular, pero que es un jugador que va a ser muy importante en la segunda unidad desde el bote, como ese combo base escolta, y que puede haber sido muy útil y al no jugar, pues igual la segunda unidad se quedó un poco coja y eso pues igual quemó a jugadores que tenían que haber sido importantes después. La cosa es que yo los problemas que le vi al Madrid baloncesto el sábado y el domingo los he visto antes. Para mí, yo jugando más de lo que toca, sabéis que Garrett es muy yulista, Cefas punto medio y yo soy poco yulista. Yo soy muy de Mario Zonia, pero hay veces que no tienen el día y el domingo no tuvo el día y siguió en pista. Prosida tampoco estuvo demasiado inspirado para mí, sobre todo estuvo mejor en la final que en la semifinal, pero que igual si los tiradores no te funcionan, joder, pues no les mantengas en pista. Gavidec jugó muy bien, fue para mí el mejor de los 2 partidos. El tema de cuando Tavares no está en pista, repito, un Tavares demasiado obsesionado con el arbitraje, creo que jugó más Garuba que Bruno y Bruno había estado jugando bien. Bruno empezó muy mal la temporada pasada, pero para mí no va a ser nunca Poirier. Es que Poirier es uno de los 5, 6, 7 mejores pivots de Europa y tenerle de suplente Tavares era un lujo que sencillamente no era asumible, pero
me acabó gustando bastante Bruno y al final prácticamente no juega minutos. Juega más Garuba, que es un jugador que estoy un poco perdido con él a estas alturas de la película. Y al final Scariolo es un entrenador que tiene que demostrar que su plantilla es mejor que la del rival y no fue capaz de transmitir eso. Tienes un montón de ases en la baraja, tienes muchísimo talento y pues yo qué sé, si Kramer no te está en tono ese día, pues invéntate a jugar con Avalde, no sé. Si Prosida no está funcionando, prueba a darle más minutos a Felicia Campacho juntos. No lo sé, pero es su trabajo como entrenador hacer que una plantilla con tanto talento funcione y no funcionó. Yo por eso acabé un poco decepcionado. Bueno, un poco no, acabé muy decepcionado y muy cabreado. Yo estaba ya muy cabreado con perder contra el Atlético de Madrid y no me cabró tanto, pero la Supercopa de Baloncesto, pero es un título. A Chus Mateo, al cual creo que se le ha ninguneado muchísimo, se da por evidente que ganase ligas y supercopas y copas como si fuera lo más normal del mundo, y ya el año pasado, ya pedimos la Supercopa, pero este año, desde luego, también repetimos palmando la Supercopa. Pero bueno, llevamos una hora y ya me estoy calentando. ¿Algo más para antes de cerrar el podcast sobre la Supercopa de Baloncesto, sobre algún otro tema? No, la verdad, hombre, Gerson ya al final son 19 puntos, ¿eh? Lo que pasa es que luego acaba mal el partido porque le falta ritmo competitivo, acaba de volver de una lesión en la que no había jugado, pero al final tiene que ser uno de los... 3 de 12 en triples, 3 de 12 en triples. Mete mucho de 2. Sí, pero que la mayoría de los fallos es al final, a partir del tercer cuarto. Es verdad que en el segundo y en la mitad del tercero el que te mete en el partido es él, ¿no? Y el que te pone por delante es él. Luego es cierto que, vuelvo a repetir, la falta de minutos que ha tenido en pretemporada le cuesta acabar. Creo que ahí es donde tiene que haber labor de entrenador, de a lo mejor haber dosificado un poco más. Creo que al jugador que estaba siendo más determinante en esa primera parte. Luego, es que Bruno Fernando no se enteró muy bien de la película. Todo lo bien que había hecho en la final de la temporada pasada y que habíamos visto buenas cosas en pretemporada, no cogió nunca ritmo ese fin de semana, ¿no? En Málaga. Y a partir de ahí es que si no metes ningún triple y el porcentaje de triples, estoy viendo ahora mismo el partido de Euroliga que se está jugando ahora mismo, acaba de hacer una jugada preciosa en la que Avalde sale para tirar y no toca solo y no toca ni aro. Entonces, puedes jugar muy bien. Evidentemente, el año pasado teníamos el mismo problema y a Chus se nos los echamos encima muchísimas veces, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Javi, en lo que has dicho, pero creo que es pronto para sacar conclusiones, ¿no? Evidentemente creo que plantilla hay y creo que es cuestión de tiempo que funcione, o eso espero, claro. Sí, yo he hecho un buen análisis, pero sí, yo estoy un poco más del barco de Jaime Marcos de no me gusta cómo caza la perrita y hay mucho curro por delante y no sé, a ver si fichan a ese 2 metedor. Bueno, veremos si fichamos a alguien. Digo, en Madrid ha fichado muchísimo este verano en baloncesto y de momento primer torneo, primer fracaso para mí. Ya digo, no me enrollo mucho más. Nos enrollamos 1 hora y 2 minutos, la verdad. Y los que estamos aquí queremos ver fútbol y baloncesto que se va a emitir ahora. Y yo tengo en mi directo ahora de Jaime Marcos en mi canal, que cuando veis esto ya habrá sido. Así que nada, pues muchísimas gracias. Hombre, nos despedimos un poco cabreados por lo del sábado y el domingo, pero al menos contento El porque sábado somos negro, es podemos el mejor equipo bautizar del mundo, el coño, que sábado somos el negro. mejor equipo del mundo. Hay que celebrar eso. Dígese. Venga, Venga, a la Madrid, a la hombre. Madrid. A la Madrid. A la Madrid.